Se viene Naciones Unidas, presente en el Piedra, Papel y Tinta. Gracias a José Cejas, responsable de Educación Integral y de Sexualidad de UNFPA, Naciones Unidas. Gracias por venir hasta esta montaña y por compartir un tema del que no se habla todos los días, no está en los titulares, no está en esa parafernalia política, pero vaya que hace a nuestro presente y es en los movimientos en la población y en los cambios también en la vida de la mitad de la población, ¿no? Que somos las mujeres. Bienvenido y gracias por estar aquí celebrando otro año el Día Mundial de la Población. 11 de julio se ha celebrado el Día Mundial de la Población. ¿Por qué hay que celebrar el Día de la Población, José? Bienvenido. Bien, muy buenos días, Claudia. Muchísimas gracias por la invitación. Permítame transmitirte un saludo muy cordial de Rinco Kinoshita, nuestra representante, y de Rolando Pardo, oficial a cargo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Es efectivamente, como muy bien lo mencionas, no se habla de estos temas y cuando algo no se habla, a veces ocurren todos los problemas. Y justamente este momento, el 11 de julio, el Día Mundial de la Población, el UNFPA tiene la misión de poner en agenda un tema muy importante, que es la población. Hasta el noviembre de 2022 hemos llegado en el mundo a una cantidad de 8.000 millones de personas, de habitantes. ¿Qué significa esto? No es la cantidad. El planeta nos está quedando chico. Sin embargo, más allá de ver a la cantidad como un problema, en realidad es de que dentro de esta cantidad de población no existe igualdad para todas y todos. Y eso es lo que queremos relevar. La desigualdad no hace sí. sino crecer, ¿no? A mí me llama la atención estudios de Oxfam, sobre todo, que muestran cómo los menos, que a su vez son los más ricos, concentran cada vez más riqueza y los más, que son cada vez más pobres, viven estas desigualdades, ¿no? Creo que es una tendencia. Exactamente, y esa es la temática que queremos poner en agenda a través de este día como una conmemoración muy importante en el que conocemos que el 49.8% a nivel mundial y el 49.7% a nivel en Bolivia, justamente como mencionabas, la mitad está formado por mujeres. Me llamó la atención, José, porque estaba yo acostumbrada a las cifras de un poquito más de mujeres en el planeta, seguramente porque hemos tenido en este último tiempo las guerras, una actividad más diferenciada entre varones y mujeres en lo laboral, en la vida misma, en la sociedad, y tengo el recuerdo del 50% y un poquito más, tanto que habían chistes siempre, ¿no? De que hay más chicas para los chicos, y ahora veo que las mujeres somos un poquito menos. ¿Está correcta mi percepción o va oscilando? Hay una variación y se debe en muchos aspectos a las pocas oportunidades que nuestro contexto, nuestra sociedad le está dando a las mujeres en el derecho a tomar las decisiones. Aparentemente hemos avanzado muchísimo en los derechos de las mujeres, sin embargo hay muchos desafíos que todavía hay que consolidar y la desigualdad está por encima marcando las limitaciones en el desarrollo y crecimiento de las mujeres. ¿En qué sentido? Por ejemplo, a muchas mujeres no se les permite decidir sobre la posibilidad de tener o no un embarazo. En muchos lugares se da mucha preferencia a los hombres en lugar de las mujeres, en el sentido de que desde las familias hay la costumbre de dar el plato más grande a los hombres, de permitirle ir a jugar, de permitirle ir a la escuela, mientras que a las niñas por las labores se les restringe a las labores del hogar, que tiene que ayudar a las otras mujeres en la casa a cuidar a los menores, tiene menos posibilidades de estudiar y de hecho esto va significando que tenga menos oportunidades de tomar decisiones sobre su vida. Sobre un embarazo en datos más objetivos, de 10 mujeres, solamente 5 han tenido la posibilidad de decidir sobre un embarazo. Es decir, que otras 5 no esperaban tener un embarazo en ese momento. Ni sobre el embarazo ni sobre el aborto, ¿no? Exactamente, sobre sus propios cuerpos en realidad. Hay todavía una sociedad que juzga a las otras mujeres, que juzga a la sociedad, a las mujeres. Una sociedad, un Estado y sobre todo una iglesia, ¿no, José? Tenemos muchos factores desde las familias, la defensa de una familia tradicional que invisibiliza la violencia,
que la naturaliza, que la hace imperceptible, que convive con la violencia en realidad. En ese sentido, por ejemplo, hay 3 mujeres que preferían tener su hijo después, pero no han podido acceder a un servicio de salud que les pueda dar información sobre su salud, sobre métodos anticonceptivos. No han podido acceder a métodos anticonceptivos, o lo que es más grave y más triste, han vivido una situación de violencia sexual que ha impedido que puedan, que las ha violentado y han forzado a que se produzca un embarazo. Y esto se amplifica cuando hablamos de adolescentes, en el sentido de que solamente 4 de 10 adolescentes que están embarazadas han tomado esa decisión, mientras que las 6 adolescentes no han decidido por un embarazo. Y esto prácticamente es un tema de violencia que está dificultando y limitando el desarrollo de las mujeres. Es por eso que es importante trabajar ese tema, visibilizarlo, poner en estadísticas, poner en las políticas públicas, mejorar los servicios y mejorar sobre todo el entorno social, las normas que todavía siguen significando muchas barreras para que las niñas y adolescentes puedan hacer escuchar su voz. ¿Cuáles serían las prioridades? Si hay que poner un número 1, un número 2 y un número 3 a estos problemas que atraviesan las mujeres, pero que terminan impactando en la sociedad. Hemos tocado, por supuesto, la violencia hacia las mujeres, hacia las adolescentes, hacia las niñas también, la violencia psicológica, la violencia física, sexual, en fin. Y al lado también está una diferencia todavía muy marcada en el acceso a la educación, a la decisión, que luego repercute en la independencia económica. Luego, cuando una mujer no quiere un embarazo, tampoco puede decidir sobre el aborto. Son muchos temas que generan mucho dolor, pero para José, ¿cuáles serían el 1, el 2 y el 3, así hacer una prioridad de lo que más está afectando a la población femenina? Es una pregunta muy interesante, trataré de organizarla con un dato. El 2022 se han presentado en la consulta de los servicios de salud más de 17.800 embarazos entre niñas de 15 y 19 años. Ha ido disminuyendo levemente. Sin embargo, ha ido aumentando el número de niñas embarazadas menores de 15 años. Entonces, en estas niñas... Esto se llama violación, ¿no? No puede haber una relación consentida en una menor de edad, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque todas estas niñas adolescentes que están embarazadas pierden las oportunidades de continuar con sus estudios. A muchas se les, aunque la ley lo prohíbe, pero muchas de ellas son expulsadas de una manera indirecta de los estudios. No siguen una carrera, lo que significa menos oportunidades de trabajo, lo que significa menos ingresos para ella y para su familia y para el cuidado de su hija o de su hijo. Acaba de hacer una espiral, José, de dónde comienza y cómo el problema se va alimentando, ¿no? Y genera más dependencia. Exactamente, genera una dependencia, y lo complicado es de que muchas veces esa dependencia es con un agresor. ¿Sí? Lamentablemente, según el estudio de prevalencia sobre la violencia realizado en el 2016, el 75% de las mujeres mayores de 15 años ha vivido o está viviendo una situación de violencia por parte de su pareja. Entonces, esto también es un problema que significa a un problema de salud pública, porque están viviendo violencia, ponen en riesgo sus vidas, y ahí es muy importante poner un alto. ¿Qué significa también, como mencionaste, el 1, 2 y 3? Significa un gasto para el Estado. A veces a la gente le importa mucho lo económico, pero esta cantidad de niñas embarazadas ha significado, por ejemplo, el 2019, que Bolivia ha gastado en servicios de salud para adolescentes y ha dejado de percibir menos impuestos alrededor de 733.000 millones, 733.000, perdón,
millones de dólares. Aproximadamente 0,91% de todo nuestro Producto Ingreso Bruto. Entonces tiene un impacto macro también en la economía. Exactamente, ¿no? cuando nosotros nos estamos peleando porque aumenten 1% para educación, 1% para salud, pero por otro lado el Estado ya está dejando de percibir ingresos. Exacto, y está hay una gastando. Pila ahí abierta, una pila económica abierta, ¿no? Y esto en un tema económico, pero un tema social es gravísimo, ¿no? Porque estas niñas están en un riesgo muy alto. Hay unos cuadritos que quería mostrarles, que habíamos preparado, que muestran claramente estas cifras, ¿no? A ver, los vamos a ir compartiendo mientras le hago a José la última pregunta. Ahí está, casi 1/3 de las mujeres han sufrido violencia dentro o fuera de la pareja o ambas. 1/3, calcúlelo en una torta. Vamos a un cuadrito antes de... Ahí está, antes de hacerle la última pregunta, en verdad, más del 40% de las mujeres en todo el mundo no pueden tomar sus propias decisiones sobre salud y sus derechos sexuales y reproductivos. Y tengo uno más que me interesa compartir, más de 2/3 de los 800 millones de personas que no saben leer en todo el mundo son mujeres. Este es el retrato, este es el desafío. Vuelvo a Bolivia para plantearle la segunda, decía yo, pero en verdad es la última pregunta para José, que tiene que ver con el contexto boliviano. Creo que también hay que trazar una frontera que no es tan nítida, pero sí existen dos mundos en la Bolivia femenina, que es la Bolivia más indígena y la Bolivia más mestiza. ¿Se han preocupado por esto también? Sí, eso es muy importante porque estás dando importancia a un enfoque interseccional. Es decir, de poder identificar que todas las mujeres, todos los hombres tienen una situación y un contexto específico. Y si bien la situación es muy difícil para las mujeres, lo es más para las adolescentes. Y si esta adolescente además vive en el área rural, es mucho más complicado y tiene menos acceso a los servicios de salud. Y si es indígena y tiene un apellido indígena, ya entra en otra Bolivia. Si tiene barreras en el idioma, si tiene barreras, por ejemplo, una mujer, una niña adolescente con discapacidad, tiene 4 veces más riesgo de sufrir violencia que una mujer o una niña sin discapacidad. Entonces, hay un tema que es muy importante de poder identificar desde todas estas múltiples complejidades, y esto es un enfoque interseccional que apunta mucho al Fondo de Población de Naciones Unidas con un mandato muy específico, que es el de no dejar a nadie atrás. Es decir, que nadie, desde la condición y el contexto en el que vive, se quede atrás en este avance hacia la conquista de los derechos sociales. José, espero que puedan compartir estos datos y los detalles que acá nos estamos dando al Estado boliviano para poder profundizar en las políticas de igualdad. Muchas gracias. José Cejas, del UNFPA, responsable en Educación Integral y de Sexualidad. Gracias por estar acá. Este jueves justamente estamos desarrollando un evento muy importante para mostrar esta información, para poner en la palestra la importancia de escuchar la voz de las niñas y de las adolescentes, de las mujeres, para que puedan explicarnos desde su perspectiva sus derechos. Eso es muy importante porque solo con esta igualdad vamos a crecer. Si no, no es posible que todos podamos tener la conquista de ejercer plenamente los derechos sexuales y derechos reproductivos. Absolutamente, y la desigualdad genera violencia, es una norma universal. Muchas gracias, José, por venir hasta acá, y estaremos, espero pronto, abordando otro de estos temas que hacen, reitero, a nuestra vida de todos los días y explican también nuestros problemas como sociedad. Muchas gracias. Quedamos muy agradecidos. Gracias.